su viernes 24. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí saludándolos con el gusto de siempre en este viernes de Gateway Cultural, con un invitado especial, como todos los viernes, que seguramente tendrá cosas importantes que compartir con nosotros. Esperemos que en sus casas, en sus familias estén con bien, con salud, disfrutando este cambio de clima que ya es favorable y que ya lo esperábamos. Y pues paso a José Luis Loredo, mi compañero. Mi nombre es Antonio Saravia, el micrófono para que nos presente a este invitado del día de hoy. Pues muchísimas gracias, muy buenas tardes, una vez más, un viernes más, hoy viernes 24 ya de septiembre, ya vamos casi de salida. Hoy nos engalana este marco de viernes cultural el licenciado Heriberto Cantú de Andar. Y bueno, pues nos sentimos muy orgullosos de poderlo tener aquí. Él nos va a hablar sobre el periodismo, licenciado en Ciencias de la Comunicación. ¿Estoy correcto? Sí, tuve estudios de comunicación, periodismo en Monterrey. En Monterrey, sí. Sí, ¿verdad? Sí, en Monterrey. Sí, en Monterrey. Bueno. Pero mi carrera fundamental fue leyes. Estudié leyes y ciencias políticas también. Sí, porque yo te conocí en los 80s, cuando trabajé en el periódico y también en el Teatro de la Ciudad, y estabas tú recién, o estabas estudiando o estabas recién graduado, por ahí va la cosa. Ah, sí, estaba estudiando, supongo, ¿no? Pero oye, primero déjame saludarlos, es un honor para mí de estar aquí con Toño Saravia, que hiciste, por cierto, siempre has sido un apóstol de la cultura y de las artes aquí en Nuevo Laredo. Y José Luis, pues te agradezco mucho. José Luis Loredo, un ciudadano ejemplar, un activista, muchas un luchador. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación. Y bueno, pues estoy a sus órdenes, Antonio. Mi pregunta inicial es ¿por qué te dejaste la barba? Pues porque ya estamos viejitos. Sin echar pedrada. Sí, yo creo que es un descanso ya después. A la rasurada, ¿verdad? Sí, a la rasurada. Ajá. Y bueno, pues dije, voy a cambiar de look un ratito, ¿no? Me parece muy bien. Sí. Y en esto, ahorita está abultado el bigote. Y en ese montón de años, seguramente te he visto en algún evento, qué sé yo, pero en ese montón de años que dejé de verte, de saludarte, ¿qué ha sido de tu vida, de tu familia, de tus metas? ¿Cómo marchas tú en tu destino? No, bueno, muy bien, yo me siento feliz, soy un hombre feliz, soy un hombre libre, estoy abocado a mi familia, en principio, a las causas ciudadanas también. No me siento yo si no estoy en un tema, en una causa, en un activismo, en señalar, en hablar con la verdad, en hablar con libertad, pero sí muy concentrado también en mis hijos. Tengo 4 hijos, entonces mira qué bien. pues es una ardua tarea también, y además es un gozo, hombre, disfrutar a la familia, a los chiquitos. ¿De qué edad eso? Bueno, la mayor tiene 22, y luego sigue un jovencito de 16, ya va por cumplir 16, otro de 13, corajudo, y después una niña chiquita de 9 años. Qué maravilla. Sí. ¿Y cómo han toreado esta cuestión de la pandemia a nivel familiar? Sabes que de la pandemia no hablamos mucho en la casa. Muy bien. Francamente no creo que deba ser un factor de distracción grave, ni de temor. Yo hago votos porque la gente no se atemorice, porque el temor nos paraliza, el temor nos llena de angustia. Yo creo que la sociedad mexicana ha sido muy valiente en ese sentido, y creo que, sí, tomamos precauciones, es más, hasta cuestionamos el tema, cómo ha venido evolucionando el mal, la emergencia, pero casi no nos distrae de nuestras cosas, ¿no? Los niños a la escuela, que por cierto les exigen muchas veces usar el cubrebocas. A mí me parece incorrecto eso, porque el cubrebocas representa, que no nos protege, yo estoy convencido que no nos protege, pero la gente se asusta, y creo que tenemos que liberarnos de cualquier temor, y sobre todo a los niños, ¿no? Porque los niños son más susceptibles al miedo,
A mí me parece incorrecto que los niños chiquitos, o sea, yo veo a mi hija y se pone el cubrebocas, tiene 9 años, le digo, quítatelo, o sea, no protege como la gente piensa, ese es mi punto de vista. Y en lo cultural, antes de que, seguramente que José Luis tiene una pregunta, Sí. Hace poquito supimos que estuviste de comentarista del libro La batalla de Tenochtitlán. Bueno, sí. Tú con Alfredo Arcos, Sí. y vino este muchacho Musi de Victoria, ¿Sabes ¿verdad? que debo ser muy honesto? Todavía no comencé la lectura del libro, Ok. pero yo estaba inmerso en otras lecturas. Cuando me dicen que viene Salmerón, le digo, con gusto lo recibimos, con gusto que presente el libro, y comencé a leerlo, pero yo estaba inmerso en Juárez y su México, que es un libro grande. Estaba leyendo también en una lectura simultánea La Suite Francesa, que es un libro de no recuerdo la autora, pero una autora francesa de origen polaco. Mira. Sobre la Primera Guerra Mundial y la experiencia francesa cuando la invasión alemana, ¿no? Entonces es una novela buena, muy buena, que por cierto ella dice, la gente que vive sin causa muere 2 veces. Me encantó esa expresión. Pero claro. Que usa ella. Y estoy leyendo también, que acabo de terminar ese libro de Juan Carlos Monedero, un libro, un ensayo. Juan Carlos Monedero es un politólogo español, analista de izquierda, y creo que acaba de escribir un libro que es una joya. ¿Se llama? Se llama Curso Emergente de Política para la Gente Decente. Fíjate nada más qué título tiene. Me dijo un amigo que no lo va a leer nadie. Restringido. Pues sí, No, fuertísimo el libro. La verdad es que es un muy revelador, un libro verdaderamente profundo. Haz de cuenta que nos describe, habla de la politización, habla de lo que es la izquierda, lo que es la derecha, habla del fascismo, una palabra ahora tan de moda y tan en boga por el tema de un ejercicio del poder donde se ejercen decisiones fascistas, francamente fascistas, que tienen que ver mucho con el racismo, y habla de la participación ciudadana, de la politización, que es vital la politización, y obviamente está en contra de la despolitización de las personas, de los ciudadanos, porque la despolitización, dice el autor, que es la negación de los problemas reales que tienen las sociedades. El problema de la desigualdad, cuando se empieza a banalizar la política, es cuando se genera esta despolitización, ¿no? Cuando yo creo que los políticos y los funcionarios públicos a todo momento tienen que estar hablando de asuntos que nos preocupan, de asuntos que tienen que ver con el desarrollo económico, con la salud, con la educación, que son las partes más sensibles, y desde luego pues politizar mucho sobre la información que está fluyendo todos los días. Hoy en el periódico me dicen me decía el editor principal, sobre una noticia que tiene que ver con el desfalco a Pemex y a CFE, con altos, creo que estaban recibiendo cada retirado en una pensión de retiro, pero altísima, como de 500,000 pesos por cada persona. Caray. Entonces, evidentemente, un retiro de 500,000 pesos al mes, pues que suma miles de millones de pesos, que es un desfalco a las 2 empresas públicas que son los pilares del país y que deben de seguirlo siendo, en mi punto de vista. Pues es un desfalco, es un acto de corrupción, no es un acto de justicia para la gente, y evidentemente es corrupción, ¿no? Entonces, todos los días están fluyendo noticias, el tema de las cárceles privadas, que resulta que cada preso es más caro que un diputado federal, ¿no? Pues son actos de corrupción. Entonces todos esos temas tienen que hablarse y tienen que decirse, los mexicanos tienen que estar enterados y no despoliticemos. Yo alguna vez me indigné mucho viniendo de Monterrey a Nuevo Laredo cuando me enteré que en ese entonces estaba la campaña a la presidencia municipal
y me entero que una de las candidatas hizo una convocatoria en redes sociales para ponerle el nombre a una mascota. Ese es un mensaje absolutamente despolitizador. Banalizar la política, negar los problemas reales y dedicarse a cosas banales. Ellos saben muy bien qué es lo que están haciendo. Distractores, sí, y además, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, vernos la cara. Una gente que te dice eso te está diciendo en ese momento que te va a ver la cara y que su pretensión, puede ser. Que su pretensión es engañar, que su pretensión es ir a otras cosas, menos al bien público. Heriberto, ¿y ya cuántos años del periódico El Mañana? ¿Cuántos ya cumple? ¿Cuántos pues ya...? Va a cumplir 100 años, José Luis, el periódico. ¿Cuándo? Pues en el 24, precisamente en el relevo, de la próxima, el año de electoral para relevar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese día, ese año, cumple el periódico 100 años porque se fundó en 1924. Órale. Aquí pues primero y luego Reynosa. Sí, desde luego aquí en 1924, en Reynosa se fundó en el 45. Mucho después. Sí, mucho después. Sí. ¿Y cuánto ha afectado o cuánto ha avanzado el periódico ahora ya con las redes sociales y con los... Sabes que el periódico es un caso curioso porque, los periódicos están cayendo en desuso. Sí. Por el impacto tan fuerte de las redes sociales. Como las redes, los teléfonos son muy adictivos, ¿no? Lo visual y la interacción que existe en ellos. La gente se comunica por aplicaciones, unos a los otros. Antes los medios masivos eran un medio que transmitía el mensaje a un auditor, a una audiencia. Ahora esas audiencias se comunican unas con otras, ¿no? Ponían el ejemplo, es como un árbol. Antes el árbol le comunicaba a las hojas, ahora las hojas se comunican entre sí. Sí. Yo creo que es una buena metáfora. Sí. Pero, sí. Pero yo creo que los periódicos siguen teniendo una misión, teniendo una relevancia y obviamente pues el periódico yo espero que tenga larga vida. Yo creo que los periódicos y los medios de comunicación van a sobrevivir en la medida que tomen causas sociales, causas justas, causas cercanas a la gente y sensibles para las audiencias. Se habla en estos tiempos de que ahora más que nunca la actividad del periodista es una actividad de alto riesgo. Hay quien compara incluso su labor con la de un corresponsal de guerra, porque pues ha habido o asesinatos o amenazas o situaciones complicadas. Lo vemos a la gente que está en prensa escrita o en prensa televisiva o en prensa radiofónica. ¿Tú qué opinas sobre este cambio en la imagen que tiene el periodismo ante el peligro de una sociedad que puede ser amenazante? Yo creo que la sociedad no es amenazante. Lo que es, las sociedades son inseguras cuando hay injusticia. Las sociedades justas no son inseguras. Es decir, hay una relación directa en esos factores, ¿no? Si tú mueves la justicia económica hacia arriba, mueves la seguridad en las calles. O sea, eso es evidente. Pero es incorrecto pensar que hay una sociedad amenazante. Yo creo que hay regímenes políticos amenazantes. Okay. Entonces, no se le debe culpar a la sociedad, son los regímenes que adoptan posiciones contrarias a la gente. Me llamaba la atención mucho un corresponsal, un periodista excelente que se llama Osvaldo Zavala. Él fue reportero de Nota Roja en el diario de Juárez, fíjate, en Juárez. Imagínate lo que él vivió en la cobertura de hechos violentos, ¿no? Terribles. Entonces él se da cuenta que tiene un don especial en su inteligencia, en su análisis, en su creatividad, y toma una carrera, se doctora no recuerdo en qué, pero él termina estudiando en Estados Unidos,
logra un doctorado y después se especializa y va a perfeccionar sus estudios a París, a Francia, y regresa a seguir trabajando ahora como académico en una universidad en Boston, y ahí él empieza a escribir, y escribe un libro que se llama Los cárteles no existen, y me llama la atención que él dice que este problema de la inseguridad en México tiene un origen político, es decir, como da la idea de que hay una fabricación de un enemigo público para justificar la salida del ejército a las calles, porque el régimen lo que estaba haciendo era extraerle la riqueza a la nación, y cuando tú le extraes la riqueza a una nación, tu oponente es el pueblo. Claro. El pueblo es la víctima y el pueblo es el agraviado. Siempre. Y tú si sacas al ejército a las calles, el viejo régimen, lo que dice Osvaldo Zavala, es que sacó al ejército a las calles y para eso necesitaba un enemigo público. Fíjate qué interesante. Sí. Entonces, Mucho. pues bueno, hay un dicho que dice, Dios creó al diablo para culparlo de lo que le sale mal, ¿verdad? Tú llevas el nombre de tu abuelo, ¿en qué te pareces a él? Pues sabes que no lo sé porque no lo conocí, pero fíjate que me inspira a mi abuelo, yo lo leo a mi abuelo y me lleno de orgullo, o sea, un hombre de una pluma excepcional, extraordinario, realmente elegante, muy ¿Dónde nació don Heriberto? ¿Mande? ¿Dónde nació don Heriberto? Piedras Negras, Coahuila. Ah, mira, paisano mío por estado. Ah, por coahuilenses. Sí, sí, sí. Mira qué interesante. Ni siquiera tus hermanos lo conocieron. Mi abuelo conoció pequeños a mi hermana Ninfa y a mi hermano Ramón. Ok, Sí. a ti ya no. Él murió el año que yo nací. Mira, ok. Yo creo que por eso llevo su nombre. Sí, sí, sí. Bueno, mi hermano se llama como mi padre, que en paz descanse, y entonces a mí me pusieron el nombre de mis dos abuelos, José Heriberto. Parece que vamos a nos vamos a corte comercial. Y me gustaría mucho que al regresar nuestro invitado el día de hoy, Heriberto Cantú de Andar, nos platicara un poquito sobre este tema, su opinión muy valiosa y muy atinada, los migrantes, que ahorita está como avasalladora la información. La migración está en todo el mundo, pero nos está llegando en formas muy contundentes, masivas, muy fuertes, y al regresar del corte seguiremos en esta interesante charla con Heriberto Cantú de Andar. Gracias por continuar con nosotros. Que el mañana también representa mucho y dice pero mucho. cómo no. Sí. Y hablábamos de temas duros, de temas difíciles, de temas actuales, y pocos temas hay que nos duelan, que nos impacten, que estén tan actuales como el de la migración. Siempre ha existido, de hecho la migración es un fenómeno que está presente en todo el mundo y a lo largo de la historia, pero en estos momentos, sobre todo con la oleada de haitianos que están en nuestro país, en fin, ¿qué opinas tú desde el punto de vista de un periodista o de un comunicador, de un abogado, de un ser humano sobre ese fenómeno? Yo creo que yo creo que todos tenemos que ver el tema como un tema humano. Todo lo humano nos compete, porque somos seres humanos. Y creo que pues es un fenómeno que toda la vida ha existido y que va a seguir existiendo mientras haya tanta desigualdad entre los países. Yo creo que todos, en principio, todos somos migrantes. De hecho, pues, si el ser humano se le atribuye que viene de África, bueno, todos los que vivimos fuera de África somos migrantes. Así es. ¿No? Tú eres de Coahuila. Sí. ¿Y tú de Guanajuato? Yo soy de Guanajuato. Pero sí hay la gente eventualmente, el temor a lo desconocido o a los desconocidos, pues suele asaltar la conciencia de las personas, ¿no? Y yo creo que no nos debe sorprender. Los países que han caído en desdicha, sobre todo a las islas se les agotan los recursos, porque no están en la plataforma continental, no tienen, y los países del trópico no producen
la cantidad de alimentos que ellos quisieran o pudieran. El trópico no produce más que frutas o chocolate o café, pero no granos, no alimentos así sólidos. Sí. Entonces, pues obviamente las islas se te agotan los recursos, se agota la pesca, se sobreexplotan las aguas y la gente busca emigrar, ¿no? Yo creo que tiene que haber una visión humanista respecto al tema. Todos somos migrantes. Yo creo que los que odian a los migrantes, yo creo que tienen que analizarse y superar el tema, porque no debemos de tener temor a la migración. Creo que desde un punto de vista humano, pues hay que apoyar. Para México es difícil porque ya tiene ciudadanos en condición de calle y recibe gente en condición de calle. Entonces, si ayudas a los migrantes, pues oye, ayuda a los tuyos. Sí. Es un tema, es algo difícil de resolver, pero por lo menos lo que deben de hacer los gobiernos es tratarlos con dignidad y respeto, y de acuerdo a las leyes de sus marcos jurídicos, ¿no?, correspondientes, tanto en México como en Estados Unidos. Y es curioso que también la gente común, la iniciativa privada, todos los grupos, los vecinos o los habitantes o los grupos religiosos entran al quite. Se ve que a veces las autoridades municipales, las autoridades, qué sé yo, no tienen la capacidad para organizarse o económica para atender, y entra todo este apoyo temporal que resuelve cosas, aunque sea de momento. Fíjate que sería interesante, y ahí es materia de una investigación periodística, pues saber cómo se auspició este viaje. Es decir, si no tiene en el fondo un interés político, porque eventualmente ocurre, ¿no? Hablemos de la hemeroteca. ¿Qué nos puedes decir sobre...? Bueno, la hemeroteca, pues mira, las hemerotecas son importantes porque, sobre todo de periódicos viejos, sí, porque ahí está la historia de la ciudad. Sí. De alguna manera están las noticias del día anterior, y el periódico pues ha sido cuidadoso en ese tema para conservar su hemeroteca tanto impresa como digitalizada. Entonces tenemos una buena parte de... Desde el primer año del periódico, aún existen periódicos ahí en la hemeroteca. Sí, periódicos viejísimos. De los de cuando empezaba, cuando... Sí, es un tema. Y la verdad es que sí hemos digitalizado alguna parte. Yo creo que la parte no digitalizada eventualmente... pues va a hacerse viejita, el papel amarillo, obvio, pero ahí la tenemos para disposición del que quiera consultar o que necesite una consulta de una edición antigua, ¿no? De pronto un periódico como El Ciudadano desaparece, el diario desaparece, qué sé yo. ¿Qué pasó con esos periódicos? ¿Cómo lo toman ustedes? Dicen, bueno, pues ahora tenemos más lectores, o qué tristeza que no haya más medios impresos en la ciudad. Sí, bueno, estos periódicos, algunos periódicos, pues siguieron derroteros distintos, ¿no? Y las propias de los ideas de los dueños, bueno, pues los canalizaron por donde ellos creyeron más conveniente, y algunos desaparecen. Muchas veces, mira, hay periódicos que cumplen una misión, una visión. Hay periódicos liberales, hay periódicos conservadores, hay periódicos progresistas, hay periódicos revolucionarios, si se quiere, contrarrevolucionarios. Entonces hay de toda índole, y algunos prevalecen. Y creo que como el periódico pues ha sido leal al pueblo. Fíjate, yo le decía a mi hermano, la diferencia del Mañana con otros medios es que el Mañana nunca ha traicionado al pueblo por un convenio publicitario. Entonces, pues los convenios, y el Mañana no está peleado con el dinero, pero nunca va a traicionar al pueblo, aunque le escatimen un convenio de publicidad, que el dinero, bueno, va y viene. No nos mueve el dinero, nos mueve la lealtad a un auditorio, y así va a morir ese periódico, siendo leal a ese principio. A su ideal. Pues si no nos publican, y si no se publican, pues no se, pero nosotros no traicionamos. Hablando de, bueno, hago una distracción ligera.
Me pongo el sombrero porque en este momento voy a recordar brevemente a la doctora María Luisa Benítez de Medina, que falleciera hace unos cuantos días. Era doctora en una de esas farmacias que atienden al público en forma muy cómoda, muy barata la consulta, pero aparte era la doctora de la Casa del Asilo del Buen Pastor, del seminario y del grupo de los catecúmenos de la Iglesia de la Paz. Un buen ser humano, una gente muy altruista, muy solidaria, y ante gentes como ella y yo, señoras y señores, me quito el sombrero. Y para concluir... Pues que descanse en paz. Nos quedan nada más 2 minutos. José Luis. Bueno, pues agradecerle a Heriberto su estancia aquí, el habernos escuchado al llamado, y agradecerle. Esperamos muchos años del periódico El Mañana, un ejemplar enorme, grandísimo, con grandes escritores como tú. Muchas gracias. Y sobre todo con personas de mucho valor como tú. Hombre. Como su director, yo te conozco como eres. Igualmente. Y pues hombre, personas como tú. ¿Piensas escribir tú un libro sobre X? Pues pienso leer muchos, y espero Ojalá. que... Sí, te gusta mucho la lectura. Los que he leído, que los tengo ahí esperando pendientes. Turno. Pero sí, te gusta mucho leer, yo sé. Me gusta, no leo lo que debería. No soy un lector rápido, eso también, o sea, leo a mi ritmo, porque yo creo que hay que entender los libros, y hay libros que son de por sí complejos, ¿no? Pero me gusta mucho el ensayo, como este libro es excepcional, que acabo de leer de Juan Carlos Monedero, y bueno, pues hay novelas formidables, ¿no? Por ejemplo, Dostoyevsky, el Crimen y Castigo. Como los hermanos Karamazov. Los hermanos Karamazov, que yo no lo he leído, leí Crimen y Castigo, pero los hermanos Karamazov me faltan. Coincidimos, sí. Dicen que es difícil, de una lectura lenta y grande. Leí pues el Quijote del Cervantes, que es un librazazazo. Los Miserables de Víctor Hugo, que es un análisis. Y luego... Los Bandidos de Río Frío. ¿Sí? Fíjate que lo leí. Los Bandidos del Río Frío. Está grande. ¿De quién era Martín? No, de Manuel Paino, ¿no? Era de Paino. Sí. De Paino. Sí, Manuel leí Paino. De ese tipo. Pero bueno, ya consumimos mucho tiempo. Luego me invitan a otra de hablar de libros, porque sí es importante destacar el valor de la lectura. Cultura. Yo lo que le puedo decir a la gente, al auditorio de ustedes, con todo respeto, es que si hay una felicidad que nadie te puede quitar, es la que te generan los libros. Te generan un regocijo interno, una paz, una dicha que nadie te roba. Cierto. Y yo creo que es el mejor hábito que hay. Batallo mucho con mis niños para inculcarles la lectura por tantos distractores. Pero ahí estás batallando. Pero estamos en la contienda, estamos enfrentando al internet, estamos enfrentando a las redes sociales, a todos los distractores, pero estamos tratando de meterles la lectura, y algunos ya respondieron. Yo creo que tenemos que ganar ese pleito. ¿Oyeron? Ese es un buen consejo, una buena receta del doctor Heriberto. La lectura nos hace libres, nos forma, nos enfrenta a nuestros ángeles y demonios. El programa ese de Rafael Pérez Gay en Amas es leer es la otra aventura, porque la primera aventura pues, es la vida. Gracias por habernos acompañado, al ingeniero Renato Basadoni, nuestro productor, al ingeniero José Antonio Rodríguez, nuestro director técnico, y sobre todo aquí a Heriberto Cantú de Andas, con una amplia y sólida historia en el periodismo y en otras causas sociales, y que no sea la primera ni última, bueno, la primera sí, que no sea la última vez que nos visita. Así es, muchas gracias, Heriberto, muchas gracias, público, por estarnos allí tomando se toman su tiempo para vernos, muy agradecidos por dejarnos en sus hogares. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo viernes. Buen fin de semana. Bien.